Hola, muy buenos días a todos los que van a estar viendo este video y escuchándolo. Les damos la gloria a Dios por este programa Viviendo el Evangelio. Saludamos a toda la audiencia, especialmente allá en Venezuela, nuestro hermano Juan Carlos Moro junto a su esposa, consiervo en la obra del Señor Jesucristo. Y sin más preámbulos, vamos a aprovechar bien el tiempo para dar una enseñanza al cual Dios puso en mi corazón, ya que mañana, junio 19, se celebra en diferentes países el Día del Padre. ¿Cómo no hablar, verdad, un poco de esta relación en familia que todos tenemos, aquellos que tenemos a nuestros padres? Dios me los bendiga. Felicidades a todos, a todos y también especial a mi padre que está en Venezuela. Besos y abrazos, papá. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 31. Dice la letra. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Escuchen. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Escuche. Y deseaba llenar su vientre de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Qué lindo. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo el padre: he pecado. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: saca el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado de sus pies, y trae el becerro gordo y mátalo y comamos y hagamos fiesta. Aleluya. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Escuche. Y cuando vino y llegó a la casa, cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó, escuche, y no quería entrar. Salió por tanto a su padre y le rogara que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, escuche, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Escuche. Pero cuando vine tu hijo, escuche, tu hijo, a su hermano, que había consumido tus bienes con ramera, has
hecho matar para el becerro gordo para él? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Le puse como tema esta enseñanza: volviendo en sí. Volviendo en sí. La palabra volviendo en sí quiere decir, es moverse a alguien a un lugar de donde salió o llegar a él nuevamente. Escuche, volver a su pueblo, a su tierra, es decir, reanimarse con ánimo, viendo su condición y decide, escuche, decide volver en sí a recuperar o a regresar, es decir, volviendo en sí en el sentido a la conciencia. La conciencia es una voz interior con la que Dios orienta a los seres humanos, nosotros, hombres y mujeres. Si vemos en Proverbios 20:27, dice la Biblia: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si nos vamos al libro de Primera de Corintios 4:4, la Biblia dice: porque aunque la conciencia no me acuse, no por eso soy justificado. Escuche, pero el que me juzga es el Señor. El 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, para que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sabemos que en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo 17:7, para que usted pueda entender un poquito más. Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Esta parábola que muchos conocemos del hijo pródigo, una parábola, es una breve narración simbólica, ya sea real o imaginaria, donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un fantasiosa, donde se extrae una enseñanza, ¿verdad? Que nosotros podemos ver espiritual o moral, que nuestro Señor Jesucristo quiere demostrarle al hombre. En aquel entonces, los que vivían bajo la ley, si una una familia tenía 2 hijos y él moría, el padre moría, su herencia era repartida de esta manera, para que usted pueda entender: 1/3 para el hijo menor, es decir, 1/3 parte de sus posesiones, y al hijo mayor, que era el primogénito, el primer fruto de su vigor se le entregaba 2/3, es decir, el doble de sus posesiones. Usted lo puede ver en Deuteronomio 21:17. Pero esto pasaba cuando el padre estaba muerto. Él dejaba su herencia. Sin embargo, la ley judía también podría dejar antes de su muerte. Usted lo puede ver en Primera de Reyes 1:20. Pero estos 2 hijos vivían juntos y su padre estaba vivo. Tenían el mismo techo, gozaban de todo lo que tenían en casa. ¿Cuántas familias? 2, 3, 4 hijos, y nosotros aún vivimos con nuestros padres y gozamos de los mismos bienes, de las mismas bendiciones que Dios le da al padre para con sus hijos, y estamos gozando de lo que Dios, el Padre Celestial, le da a la familia. Y nos tratan como iguales, independientemente que sea una madre, ¿verdad?, que está al sacerdocio de la casa, o el padre que está al sacerdocio de la casa junto con su esposa, pero sus hijos son tratados iguales, independientemente que tengamos diferentes personalidades. ¿Cómo nosotros saber que lamentablemente en este mundo nosotros no se nos da un manual como tal para nosotros criar
a nuestros hijos. Sin embargo, la palabra de Dios nos da muchas enseñanzas, muchos eventos, ¿verdad? Donde nosotros nos podemos agarrar de la palabra de Dios y nosotros poder educar a nuestros hijos. La Biblia nos da instrucciones, pero nosotros debemos descubrir y conocer cada personalidad de nuestros hijos para nosotros poder educarlos y llevarlos al camino del Señor. Vemos el primer acto y la toma de decisión del hijo menor. Escuchen, vivía con su padre, tenía los mismos privilegios, tenía el mismo techo, las mismas oportunidades que tenía el hijo mayor. Pero este muchacho toma una decisión de pedir su herencia, estando el padre vivo, porque él conocía la ley, que también estando el padre vivo, si él tomaba la decisión, él podía repartir esa herencia. Él quería tomar su herencia, él no quería esperar que su padre muriera para él tomar su herencia. Él estaba como ansioso de tomar esa herencia que le correspondía para él disfrutarla. Fue sincero, digámoslo así. No lo mandó a matar como en muchas ocasiones ha pasado, que mandan a matar a los padres o ciertas cosas, y lamentablemente pues ahí pasan, la intención del corazón es el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. No es que el dinero es malo, no, es el amor al cual tienen al dinero, y lamentablemente muchos padres han muerto por esa mala ambición, por esa mala intención que viene del corazón para cobrar su herencia. Él no quería ver a su padre muerto, él quería tener su padre vivo, sin embargo quería los bienes de su padre antes que él muriera. Y a lo mejor se cansó de vivir en la casa, a lo mejor ya no quería estudiar, a lo mejor no quería ver la misma situación. No sé si a usted le ha pasado que en la casa diferentes hijos, ¿verdad? Tienen diferentes personalidades, diferentes carreras, diferentes maneras de pensar, y ya usted más o menos lo va estudiando. Y a lo mejor estaba cansado de vivir con los padres, y a lo mejor nosotros tenemos reglas y tenemos normas en la casa, y estaba cansado de las reglas y de respetar las reglas y de respetar las normas de la casa. Y bueno, y decidió: padre, dame mi herencia. Y quería irse con su herencia para gozarla. Sorprendido me dijo, me imagino el padre, y le dijo: está bien, vamos a respetar tu herencia. Era de esperarse. El padre sabía la costumbre del oriente, que tenían ciertos leyes que se podían aplicar, y a lo mejor era de esperarse que un padre antiguo del Medio Oriente tenía un hijo con ataques verbales, físico, violento, y lo echaran de su casa para que no lo apedraran. Y este padre soportaba, ¿verdad? A lo mejor todas estas cosas, como muchas madres y muchos padres estamos soportando ciertas cosas para no hacerlo como antes, tirarlo a la calle, como también ahora lo hacen, que llegan a los 18 y para afuera, o lamentablemente cometen un error, cualquier error, y para afuera. Este padre decidió darle su herencia. Usted lo puede ver en Deuteronomio 21:18, de lo que estoy hablando. Y cuando en aquel entonces los niños se portaban mal, eran violentos, eran agresivos, lo echaban de su casa y lamentablemente le caían a piedra hasta la muerte. Entonces el padre a lo mejor tomó la decisión de darle su herencia. Este padre no hizo esto, ¿verdad? Prefirió darle su herencia antes de ver a su hijo apedrado y muerto sin salida. Qué lindo este padre, ¿verdad? Que supo ser paciente y sabio, de preferir darle la herencia y no echarlo, como decía la ley, y que llegara muerto, apedrado completamente hasta la muerte. Vemos que en Lucas 19 dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A pesar de que su hijo a lo mejor era violento, era agresivo, no sabemos qué es lo que estaba pasando en casa, que él quería su herencia. Oye, su hijo, su padre lo quería tener vivo como nuestro Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Prefiere darnos la vida eterna, el camino del bien, que escojas lo bueno y no lo malo, para que tengas vida eterna con Cristo Jesús. Los bienes del padre eran sus tierras. El padre seguramente tuvo que vender sus tierras para darle su parte a su hijo. El padre estaba perdiendo su tierra y así perdía parte de su tierra en vida, perdida en este estatus de la comodidad, ¿verdad? Que estaba ligado a lo que tenía. Mire, yo recuerdo que cuando yo era una niña, mi abuela, ¿verdad? Prefirió dejar la herencia y repartirla en vida antes de morir, y que hasta sus nietos alcanzamos esa bendición, y Dios me la bendiga porque yo sé que está con nuestro Cristo de la gloria. Pero muchos padres esperan, hacen un testamento y está bien, y dejan todo en orden para que no haya pleitos y contienda. El hijo le pidió que se desarrollara su propiedad sin importarle lo que dijeran su padre de la comunidad. A lo mejor el padre no le importó lo que la gente le iba a decir, porque vas a vender a tu herencia, ese niño rebelde, ese niño violento, pero él prefería eso que echarlo a la calle. Mira qué lindo, que lo apedraran y él perdiera la vida. Él quería que su hijo siguiera viviendo. ¿Quieres la herencia? Yo te la voy a dar. El padre sabía lo que hacía porque conocía, escuche, a su hijo, que no importaba que él se podía desenfocar o no se podía enfocar en las reglas y en las normas de la casa, pero a él le importó, ¿verdad?, que su hijo siguiera viviendo. Nuestro Padre Celestial se despojó a sí mismo por toda la humanidad. El verbo se hizo carne por usted y por nosotros, por todos nosotros. ¿Cuántos hijos de la casa pastoral se van por cualquier tontería? Otros se van por la voluntad de ellos, tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Otros se van por la voluntad perfecta de Dios en su propósito, porque no ven el propósito de aquellas personas en él y se van. Luego regresan a lo mejor a la casa paterna, que dan ejercicio al llamado de Dios. Otros están en casa paterna, pero están siendo de estorbos a sus padres espirituales, a sus mismos padres biológicos dentro de sus casas, por algún vehículo demoníaco que está operando en la vida. ¿A cuánto no nos pasa eso? ¿A cuánto no les pasan eso? Que lamentablemente usted ve qué triste que tu propio padre o madre sea un estorbo en tu vida, en el camino de Dios. Si ha pasado. Y usted dirá, ¿y cómo es eso, hermana Yoviri? ¿Cuántos padres o madres han violado sus propios hijos? Eso es un estorbo, eso es una piedra de tropiezo al propósito que Dios tiene para con esas personas. Sin embargo, aquí vemos que este padre le entregó la herencia, el hijo se fue de su provincia, se fue de la casa, se apartó, se fue lejos de su padre. A veces nosotros nos alejamos de Dios por cualquier circunstancia, por cualquier adversidad, por cualquier tontería que pase en la iglesia, porque aquel me dijo, aquel no me dijo. Nos salimos de la cobertura tan espiritual que Dios nos da, primeramente esa cobertura de nuestro Padre espiritual, de nuestro Padre celestial, después esa cobertura que viene de nuestro Padre espiritual, de nuestro Padre ministerial o Padre biológico. Qué importante es esa bendición de Dios, esa bendición paterna espiritual, esa bendición paterna biológica, ministerial. Y él se fue de la cobertura del Padre celestial y se fue de la cobertura del Padre biológico. Tenga cuidado con eso, porque es muy delicado salirse de la cobertura de nuestro Dios. De nuestro Dios. Y lamentablemente malgastó todo su dinero. No invertido el dinero en nada. No fue sabio. No pensaba en el futuro, superación personal, porque hay personas que pueden pedir su herencia, pero tienen superación personal para invertirlo. Y qué bonito es invertirlo en el reino de Dios, en las misiones, en el evangelismo, para la gloria de Dios.
no pensó en un futuro, vino un de repente en la vida de él. Después que había malgastado todo el dinero, como dice la Biblia, en ramera, en aguardiente, en tantas cosas, no fue sabio. Pensó que el dinero le iba a durar mucho tiempo. Lamentablemente a veces nos afanamos, a veces tenemos tantos bienes y eso es bueno porque hay una administración, hay una mayordomía, pero a veces lo malgastamos y lamentablemente cuando vienen las vacas flacas, no ahorramos cuando estábamos en las vacas gordas para esa escasez que puede venir en un de repente como vino en la pandemia. Y lamentablemente vamos a pagar las consecuencias secundarias y no porque el diablo se metió, porque los demonios, no, es porque no fuimos sabios y si recibimos una herencia monetaria, lamentablemente no supimos administrarla, no tuvimos mayordomía para cuando en esas vacas gordas nosotros podamos ahorrar y en esas vacas flacas que siempre llega, eso de repente nosotros poder tener el sustento y no estar pidiendo prestado y no estar mendigando, porque la Biblia dice, no he visto un justo desamparado de su descendencia que mendigue un pan. Jehová mi pastor, nada me faltará. Lo que nos falta es mayordomía. Lo que nos falta es tener una buena administración y hay procesos en que hay escasez, pero Dios siempre va a suplir porque Él es Jehová Jireh. Pero esta persona malgastó todo en deleites, en las intenciones que tenía de su corazón y comenzó una escasez y comenzó a tener necesidad. El orgullo no lo dejaba regresar. ¿Por qué? Porque iba a regresar derrotado prácticamente. Buscó trabajo en otra región en vez de buscar trabajo, y tal orgullo, en la propia región de su padre. No buscó a su padre. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos cometido errores y nos hemos apartado del Señor? Y saben una cosa, Dios te está esperando en el mismo lugar donde lo dejaste. Que no importe lo que te diga la gente, que no importe lo que diga cualquier persona, regresa a casa volviendo en sí para nosotros poder estar en el camino precioso de nuestro Señor Jesucristo. Hubo una persona que le dio empleo para cuidar cerdos, imagínense, humillado completamente. Es decir, se une a un campamento gentil que criaba cerdos que eran considerados animales impuros. Es decir, es como añadido a la apostasía. La Biblia lo dice, que cuando nosotros dejamos a nuestro Padre Celestial, ¿qué pasa? Vienen 7 peores y se apoderan de uno y uno comienza a hacer cosas peores de las que hacíamos antes. Es decir, completamente ciego. ¿Por qué? Porque el diablo aprovechó en el orgullo que él tenía una decisión de volver a su casa y no volvió por el qué dirán, por la pena, por la vergüenza, por el espíritu de la culpabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Decidió hundirse más en el pecado. Es decir, estaba ciego completamente, su mente estaba aún más en oscuridad. La Biblia dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Es decir, que tienen una conciencia cauterizada. Qué terrible es nosotros permitirle al enemigo, ¿verdad? Que nos dé una mente cauterizada. Usted lo puede buscar en el libro de Primera de Timoteo 4:2 y provocamos esta situación en nuestra vida, que estemos en lo más bajo, porque la Biblia nunca se va a contradecir. Pero no quería regresar. Tenía hambre que hasta deseaba llenar su vientre de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. ¿Sabe que es bastante duro cuando una persona se aparta y no vuelve en sí? Es que comienza a comer basura de falsas doctrinas, de falsas religiones. Y entonces comienza a hacer tantas cosas que lamentablemente el enemigo lo tiene tan ciego
para no regresar a la casa del pan fértil, volviendo en sí. Pero yo de seguro le puedo decir que aquel padre oraba, aquel padre clamaba, aquel padre gemía como usted y yo podemos gemir por nuestros hijos para que sigan en el camino de bendición. Yo recuerdo mi padre clamaba, oraba por mí cuando estuve apartada en un tiempo. Y él clamaba y gemía y proclamaba palabras hacia mi vida. Me proclamaba, me decía maestra, evangelista. Y yo en aquella mujer perdida en las cosas del mundo. ¿Y sabe qué? Se cumplió esa palabra. Seguramente este padre estaba clamando por su hijo. Dios lo cuidaba de meterse en basura, en falsas doctrinas a lo mejor. ¿Sabe por qué? Porque había un hombre que estaba de rodillas clamando para que su vida, para que su hijo volviera en sí. Yo tengo que orar y clamar para que nuestros hijos vuelvan en sí. El padre seguramente estaba orando por su hijo para que recapacitara, porque el padre siempre estaba presente, a lo mejor en el recuerdo de su hijo, pero el orgullo no lo dejaba apartar, no lo dejaba volver. El padre lo tenía todo, pero ya le había dado su herencia, reconociendo que tenía un padre, pero no podía volver. Pero sabe una cosa, él se levantó. Pero me levanté, o sea, hubo un de repente en la vida de este hombre, seguramente se recordó y las oraciones de su padre lo alcanzaron para que él volviera en sí, para que él recapacitara y volviera en sí y pudiera regresar a la casa del pan para seguir viviendo una vida saludable. Dice, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen en abundancia pan y yo aquí perezco de hambre? Y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré a mi padre que he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, volviendo en sí, volvió a recapacitar una conciencia, como dice Salmo 17:7, que lo acusaba, ¿verdad? En las noches lo acusaba de todos los errores que cometía, pero una conciencia que lo alientaba a hacer lo bueno para que Dios se glorificara en él. Se levantó y dijo, voy a pedir perdón. El que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Y él fue y tomó la decisión. La decisión es tuya si quieres volver en sí. La decisión es tuya si quieres volver a la casa del pan. Qué lindo cuando verdaderamente reconocemos nuestras debilidades, nuestros sufrimientos, nuestros pecados y volvemos en sí a volver a la casa del pan. Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que a nuestros deudores. Si somos hijos de Dios, somos herederos. Tenemos dos herencias, no solo del Padre, sino que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesucristo. El Espíritu Santo mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Él tenía que volver porque era un hijo de Dios y su padre lo estaba reclamando. Levantaré y regresaré a mi casa. Camina si te fuiste de la casa. Camina si te fuiste de la iglesia. Camina, no mires atrás y vuelve en sí para que tú puedas gozar del pan fresco del cielo y de la herencia y de la coherencia que tenemos en Cristo Jesús. Y este muchacho reconoció su error. Y mira que el Padre, movido en misericordia y compasión como Dios para toda la humanidad, salió corriendo al encuentro. Mira, Dios va a correr a tu encuentro cuando tú recapacites en el nombre de Jesús. Mira, el padre seguramente corrió como un niño cuando ve a su mamá. El padre en esta vez corrió cuando ve a su hijo y mira, y lo abrazó. Sin importarle que dijera, mira, ese hombre viene. No, yo creo en la restauración. A veces nosotros queremos ser como, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser como niños. Y a veces queremos aquí recibiendo llamadas. Lamentablemente no lo puse en la aplicación para no recibir, pero aquí estamos. Comenzó a pedir perdón.
ya estaba arrepentido, volvió en sí, regresó a la casa. Pero sabe una cosa, que cuando vas a regresar a la casa de Dios, muchos no van a estar pendientes, y más lo que tú menos esperas, como este hermano mayor, en vez de gozarse porque su hermano viene a la casa de Dios arrepentido y con perdón genuino de corazón para ser restaurado, no creía. No creía. Su propio hermano de sangre le reclama al padre. A lo mejor tú le vas a reclamar, a lo mejor le van a reclamar al pastor, a la pastora, a los diáconos. Mire, ese hombre, esa mujer, después que hizo tanta vergüenza, ahora pretende venir a la casa de Dios. Sí, ve, porque hay restauración, hay vida. Dice la Biblia que cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador y se arrepiente de su pecado, hay fiesta en los cielos. Mandó a matar al becerro más gordo porque había fiesta, había regocijo, y este hermano mayor ya no soportaba que su hermano había gastado toda su herencia en ramera, y juzgando a este mismo hermano en vez de regocijarse. Entonces, ese corazón de ese hermano mayor, oye, tenía algo escondido, a pesar que estaba en la casa, a pesar que no le daba problema a su padre, a pesar que estaba ahí y no le daba problema ni excusa a su padre. En su corazón, en lo más oscuro de su corazón, había egoísmo, había envidia. De la abundancia del corazón habla de la boca. Cuando este hombre empezó a hablar de que mi hermano se gastó el dinero, a mí no me has dado esto, no me has dado lo otro, y vas a matar al becerro más gordo y a mí no me has hecho nada. Oye, regocíjate cuando una persona se reconcilia, pero él no. El hijo mayor, su hermano, se enojó de tal manera. No quería ni entrar. Algunos se van porque el otro regresa. Ay, qué tremendo. Que tú te vayas a reconciliar con Cristo Jesús y vayas a la casa de donde saliste, y aquel hermano se vaya de la iglesia o no quiera ni entrar a la iglesia porque tú regresaste. Es tremendo. Pero regocíjate. Sigue adelante, porque no es el hermano, es lo que se mueve en el hermano. Acuérdate que la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, gobernadores, principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Ama a tu hermano. Él no lo entiende porque su corazón está negro. Pero ya que tú recapacitaste y volviste en sí, sigue adelante. Y qué lindo cuando nosotros no ignoramos esa paternidad celestial que nos cuida, que el sol sale para buenos y para malos. Ven y regresa a la casa de Dios, volviendo en sí. Sabes que ignoró todas las acusaciones, aún la de su hermano de sangre. Volviendo en sí, siempre tú estarás en la casa. Todo es tuyo, todo te pertenece a ti, porque lo que es de mi Padre Celestial es tuyo y mío. Volviendo en sí, tu hermano que te rechazó y que no creyó en tu restauración va a volver en sí, así como tú volviste en sí, y reconoce que también Dios lo tocará. Como padres, como padres podemos ver a nuestros hijos cuando fallan. Como hijos vamos a responder, como padres vamos a responder que nosotros a lo mejor fallamos a nuestros hijos. Y a lo mejor vamos a fallar con nuestros hermanos, una mala actitud, un mal proceder. Pero lo claro está el arrepentimiento genuino en la presencia de Dios para nosotros ser sanos, volviendo en sí. Regresa a la casa de Dios si todavía estás fuera, porque tu Padre Celestial, al cual es el que te ama y el que murió por ti en la cruz del Calvario, envió a su Hijo a morir por ti en la cruz del Calvario, te está esperando con los brazos abiertos y está esperando que tú vuelvas en sí para ser regocijado y que haya fiesta en los cielos, y que tus hermanos en Cristo te recibirán con las manos abiertas. Habrán otros que no, pero tú orarás por ellos para que ellos también vuelvan en sí en el amor de Dios. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Hasta la próxima.